Bueno, en principio vamos a ver qué es esto de la semejanza. Si yo en el principio del trabajo práctico les puse este texto en donde habla de las fotografías, que es el claro ejemplo de la proporción que guarda la imagen de la foto con el objeto real. Sí, ahí observamos que en todos los casos la imagen mantiene su forma, así como las proporciones entre su ancho y su alto, ¿sí? Y si conocemos alguna medida real, podremos medir las dimensiones en la foto. O sea, si conocemos, qué sé yo, que una persona, las medidas de la persona, la altura, la distancia entre los hombros, el largo de los brazos, si conocemos todas esas medidas, podríamos medir las dimensiones que ocuparían la foto, ¿sí? Eso se llama hacer una imagen o un dibujo a medida. Por otro lado, después hablamos de lo que es Pitágoras, que ellos ya lo vieron. Pitágoras sirve para conocer, para averiguar un lado desconocido a partir de un triángulo rectángulo y por medio de una fórmula, ¿sí? Hipotenusa al cuadrado es igual a cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. Por lo tanto, así calculan alguno de los tres lados que no conozcan, ¿sí? En este caso, por ejemplo, acá dice que al ampliar la figura 1, ¿sí?, se obtiene la figura 2. ¿Cuál es el valor de i? Pueden bien hacer la fórmula de Pitágoras, pero si sabemos que se amplió la figura, quiere decir que esta figura con respecto a esta son proporcionales, ¿sí? Por lo tanto guardan una relación de razón, ¿sí? Una relación de proporcionalidad. Fíjense, este lado pasó de 5 a 15, este lado pasó de 12 a 36. ¿Cuánto se amplificó? ¿Sí? Acá también, ¿cuánto se amplificó? De la misma forma podemos ver cuánto habría que amplificar para saber cuánto vale i, ¿sí? Acá de 5 a 15 se multiplicó por 3, de 12 a 36 se multiplicó por 3, por lo tanto de 13 a i, ¿cuánto lo tengo que multiplicar para averiguar? Por 3 también, ¿sí? Bueno, acá ya lo que hice es averiguar por Pitágoras, que ahí lo señalé, por Pitágoras, cuánto valdría el lado i. Y al cuadrado es igual a 15 al cuadrado más 36 al cuadrado. Esto me da 1521, la raíz, el cuadrado lo paso como raíz y calculo esa raíz, me da 39. Por otro lado, como les dije, haciendo la razón, habíamos dicho que 15 sobre 5, esa sería la principio fundamental de la proporción, ¿sí? Las razones. Lo convierto en razón. 15 sobre 5 es igual a 36 sobre 12 y es igual a i sobre 13, que lo puse acá. Acá me da 3, esto me da 3 y esto lo dejo así, porque todavía no conozco el valor de i. Por lo tanto, al hacer el despeje para averiguar el valor de i, llego al mismo resultado. También se puede aplicar la proporción de la siguiente forma, ¿sí? Si nosotros tenemos que 15 sobre 5 es igual a 36 sobre 12, entonces al multiplicar en cruz llegamos a los mismos valores. 15 por 12 es 180, 36 por 5 también es 180. El último concepto de esta hoja es razón de proporcionalidad, que simplemente la razón de proporcionalidad es el cociente entre las medidas, ¿sí? O sea, la división. Para saber la proporción, la razón de proporcionalidad entre dos lados, dividimos el de arriba por el de abajo, o dividimos dos lados y obtenemos esa razón. Bueno, ahora semejanza de polígonos y luego semejanza de triángulos. La semejanza de polígonos dice que dos polígonos van a ser semejantes cuando sus ángulos correspondientes sean congruentes y los lados homólogos sean proporcionales. Los ángulos correspondientes vendrían a ser los que están encerrados entre los lados, ¿sí? Este es correspondiente con este, tiene la misma medida, este con este, o sea, el ángulo B con el ángulo B', CS', DD', ¿sí?
¿Cómo me doy cuenta cuáles son los lados homólogos? Porque me fijo entre qué ángulos están encerrados, ¿sí? Este ángulo es homólogo con esto porque están encerrados entre el A y el D, que eran correspondientes al A' y D', ¿sí? Acá se ve a simple vista, pero puede pasar que capaz esté dado vuelta y ahí ustedes tienen que relacionarlo bien a eso, ¿sí? Ver bien entre qué lados, el lado entre qué ángulos está encerrado. Con los triángulos pasa lo mismo. ¿Cuándo son semejantes? Cuando los ángulos correspondientes son congruentes y cuando los lados homólogos son proporcionales, ¿sí? Y acá lo que quería que veamos es el ejemplo este que les puse o la explicación, mejor dicho, del teorema de Tales, ¿sí? ¿Qué dice el teorema de Tales? Que dos triángulos cumplen con las condiciones del teorema de Tales cuando tienen un ángulo común y cuando los lados opuestos a ese ángulo son paralelos. Vamos a tratar de entender y por eso lo separé acá. Ángulo común sería el de arriba, ¿sí? ¿Y cuáles son los dos triángulos que se forman? Este y este, se forman dos triángulos, ¿sí? En principio ustedes lo único que veían era un triángulo con una raya en el medio, ¿sí? Yo, para que se entienda bien el ejemplo, cuando habla de el triángulo ABC y ABC', acá serían los triángulos ABC. El ABC sería el más grande, el celeste, y el AB', C' sería el verde. El ángulo común es el A, ¿sí? Porque está común a los dos triángulos, ¿sí? ¿Y cuáles son los lados paralelos? Este con este son paralelos. Entonces yo lo que hice fue separarlo acá y acá se ve mejor, ¿sí? El chiquitito de arriba y el grande de abajo. Después, bueno, lo que dice es lo mismo de lo de los lados proporcionales, los ángulos iguales. Luego les hablo de los criterios de semejanza de triángulos, ¿sí? Hay 3 criterios de semejanza: el criterio lado, criterio lado, criterio ángulo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Dos triángulos son semejantes cuando cumplen alguna de estos 3. Primero, si yo tengo los 3 lados que son proporcionales, listo. Los triángulos son semejantes, ¿sí? Si yo tengo un ángulo y los otros dos lados, un ángulo congruente y los otros dos lados que lo encierran, ¿sí? Son proporcionales, los triángulos, mejor dicho, son congruentes. Si yo tengo dos ángulos congruentes, los triángulos también lo serán. Bueno, y ahora por último vamos a hacer entre todos el ejercicio A de las actividades que les dejé. Yo lo que hice primero es separar los triángulos, ¿sí? Para poder identificar los lados proporcionales, los lados homólogos, ¿sí? ¿Cómo los identificamos? Me ayudo con los ángulos. Yo acá, llamémosle ángulo 1 al que tiene una rayita, llamémosle ángulo 2 al que tiene 2 y llamémosle ángulo 3 al que no tiene, ¿sí? Entonces, el lado este de 12, parece una R pero es un 12, está encerrado entre el ángulo 1 y el ángulo 2, ¿sí? Por lo tanto, ¿cuál es el lado proporcional a este? El que esté encerrado entre el ángulo 1 y el ángulo 2, o sea, X. Van a ir del mismo lado. Este lado de acá está encerrado entre el 2 y el 3. De este lado, ¿cuál es el que está encerrado entre el 2 y el 3? El que tiene el lado de 8. Y este lado de acá está encerrado entre el 3 y el 1. ¿Cuál está encerrado entre el 3 y el 1? El que tiene 6. Entonces yo lo que hice fue exactamente eso, ¿sí? El de 12 es proporcional al X. Acá se ve bien. Este es proporcional. Este es proporcional a este.
Vamos a hacer así, vamos a enfocar los dos en la misma, ahí está, en la misma toma. Y es proporcional al 8, porque están cerrados entre el A y el B, o sea, están cerrados entre el 3 y el 2, entre el 3 y el 2. ¿Lo ven al 8 acá? Entre el 3 y el 2. Y el último está encerrado entre el 1 y el 3, entre el 1 y el 3, entre el 1 y el 3. Y así quedaría. Así que ahora, una vez que tengo todo identificado, lo que vamos a hacer es usar el criterio de proporcionalidad, el principio de proporcionalidad, para poder averiguar los lados que me piden, ¿sí? En este caso lo que vamos a hacer es 12 sobre x, vamos a hacer así, 12 sobre x es igual sobre este. No vamos a usar este. ¿Por qué no vamos a usar este con este? Porque no me sirve tener dos incógnitas. No me sirve. Entonces lo que me sirve es hacer este con este y este con este. Tener de los 4 datos que voy a poner acá, que me falte uno solo. Entonces este sobre este es igual a este sobre este. Es igual a 8 sobre 6. Entonces lo que vamos a hacer es lo que habíamos visto antes. Multiplico en cruz. 12 por 6 es igual a 8 por x. Sí, 12 por 6 es 60 más 12, 72. Es igual a 8x. El 8x está multiplicando, para sacarlo lo tengo que dividir por 8. Así que si divido 8 de ambos miembros, acá me queda el x sola y acá me queda 72 dividido 8, que 72 dividido 8 es 9. 9 es igual a x. ¿Sí? ¿Cómo averiguo el lado y? De la misma forma. Entonces lo que tengo que hacer es agarrar otros 3 datos que los tenga en concreto. Sí, igual ahora ya averigué x. Pero les recomiendo que no usen este dato, el que averiguan, porque tal vez el que averiguaron está mal y les va a arrastrar error. Yo les recomendaría que siempre usen los que ya están como dato. Ahora, para usar este, vamos a hacer y sobre 8. Y sobre 8 es igual a 8 sobre 6. Igual a 8 sobre 6. Acuérdense que yo lo que estoy haciendo es respetando. Si el de este triángulo lo pongo arriba, acá también lo voy a poner arriba, ¿sí? No pueden hacer esto sobre esto es igual a esto sobre esto, por ejemplo. Siempre tienen que respetar que si arriba voy a usar arriba para poner el triángulo más grande, por llamarlo de alguna forma, abajo siempre voy a poner el otro, ¿sí? No, quiero decir, no, o sea, arriba, sí, está bien, no es lo que dije. Si arriba siempre voy a usar, ¿ves? Esto es el del triángulo más grande y esto es el del triángulo más grande, y abajo este es el del triángulo más chico y este es el del triángulo más chico, ¿sí? Siempre respeten eso, que no se les mezcle. Sigamos. Vamos a hacer lo de la multiplicación en cruz. Y por 6 es igual a 8. Me da mucha sombra. 8 por 8. Bueno, vamos a poner 6, sí. Es igual a 64. Y bueno, esto me da con cómo. Y es igual a 64 sobre 6, que lo puedo simplificar, así me queda fracción, dividido 2, este me da 32 y este me da 3. Ahí está. Y así quedaría.